Nos vamos a poner en contacto con Eduardo Robinson. Él es economista y a quien ya tenemos el gusto de saludar. Eduardo, buenas tardes. Bienvenido a Argentina Noticias. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Jorge. Un gusto saludarte a vos y a toda la teleaudiencia. Eduardo. Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Es un placer realmente. Gracias por estar junto a nosotros. Y me gustaría saber, en primer término, cuál es su análisis inicial acerca de este 4% de inflación de julio que se conoció ayer y que dio a conocer el INDEC. Bueno, mire, acá la pregunta es, por supuesto, mirar un poco la película inflacionaria que tenemos durante estos primeros 7 meses del año, que, como bien decía ayer por la tarde, el INDEC dio a conocer una inflación del 4%. Sabemos que es un promedio. Mucha gente por ahí dice, bueno, pero esto no es lo que refleja al menos mis gastos, o no son los gastos que tengo reflejados en mi presupuesto. Bueno, estamos teniendo... bueno, puede ser porque tenemos que tener en cuenta que esto, el índice de precios consumidor, es un promedio. Entonces hay gente que por ahí se puede sentir más o menos identificada con eso. Ahora, la lectura que uno puede hacer es que precisamente la inflación está bajando y esta es la parte positiva de todo lo que estamos viendo, pero claro, todavía estamos hablando de valores inflacionarios para niveles mensuales bastante elevados, 4%, para ponerlo en comparación, probablemente América Latina tenga durante este año 2024. Eduardo, perdón que le interrumpa, pero estamos teniendo algunos problemas con el audio. Lamentablemente tenemos una serie de cortes y no lo podemos escuchar concretamente bien. Bueno, vamos a intentar entonces mejorar el mismo y nos ponemos en contacto, lo escuchamos, porque es realmente muy, pero muy interesante y queremos saber cuál es el pensamiento de un economista con relación a este 4% de inflación que dio a conocer el INDEC en la víspera y que responde a la suba de precios durante el pasado mes de julio. Una cifra que, lo decíamos, estuvo apenas por encima de lo que el gobierno esperaba. Se hablaba de un 3,7, 3,8%, pero probablemente no sea esta la cuestión de fondo, ¿no? Una pequeña diferencia que quizás no sea la cuestión de fondo, si es 3,8, 4%, lo que también indudablemente hay que analizar, y es lo que a veces uno se pregunta, ¿qué pasa con el resto de las variables? La inflación es interesante que tengamos un nivel inflacionario bajo, pero ocurre que cuando empezamos a analizar a costa de qué, o el sacrificio que de alguna manera representa para muchos argentinos, allí indudablemente estamos hablando de otra cosa. Bueno, cambiamos de tema. A ver, vamos a ver ahora si es posible. Eduardo, ¿cómo nos escucha usted? ¿Cómo nos escucha? Yo lo escucho perfecto. Bueno. Lo escucho muy bien, ¿eh? Bueno, a ver, probemos, Eduardo, a ver si tal vez lo recibimos bien para seguir adelante con sus palabras. Adelante, por favor. Bien. No, le estaba diciendo sí. que... le estaba diciendo que la inflación, si nosotros miramos el 4%, es un buen dato porque viene disminuyendo la tasa de inflación. Sí. Pero todavía tenemos una inflación bastante alta en términos mensuales. Y como usted decía en la introducción, la contracara de todo esto es una fuerte recesión. Por ahora no hay demasiados indicios de que la economía se esté recuperando, si bien probablemente hayamos dejado de caer, pero no hay síntomas todavía de una recuperación importante. Y esto es, en alguna medida, también es algo que está preocupando. Es decir, hasta qué punto la inflación responde a un contexto recesivo muy alto y hasta qué punto el programa económico que va llevando el gobierno de astringencia monetaria, de control del tipo de cambio, va teniendo estos resultados. Bueno, lamentablemente... Por eso sí. Es un buen dato teniendo en cuenta de dónde venimos, pero a posteriori es lo que tenemos que ver, ¿no? Claro. Eduardo, ¿usted considera que tal vez este nivel del 4% se mantendrá de aquí a fin de año? ¿O hasta cuándo realmente, en estas condiciones,
será posible para el gobierno poder seguir sosteniendo este nivel inflacionario. Bueno, es probable que la inflación... Bueno, lamentablemente, Eduardo, nos va a disculpar, lamentablemente seguimos con los problemas de conexión. Veremos si podemos mejorarlo, pero lamentablemente se entrecorta y no podemos realmente seguir el hilo de la conversación. No obstante, bueno, ya vamos a tratar de establecer algún nuevo contacto para seguir escuchándolo. Cambiamos de tema, vamos en busca de la información ahora de carácter internacional. Lula da Silva, y también lo ha hecho el secretario de Seguridad de la Argentina, estamos hablando de Petri, le han solicitado a Nicolás Maduro que vuelva a celebrar elecciones